Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En mi cumpleaños, escribí en el grupo de la familia, los extraño. Nadie respondió. Más tarde, mi hijo me mandó un mensaje, estamos de vacaciones. No seas dramático. Esa misma noche, decidí cortarles el acceso a la cuenta que usaban. 37 llamadas perdidas. El reloj en la pared de mi cocina marcaba las 7:30 de la mañana cuando me desperté en mi cumpleaños número 63. La casa se sentía más vacía de lo habitual. Aunque llevaba viviendo solo los últimos 3 años desde que falleció Carmen. Me preparé el café de la misma manera que lo había hecho durante 40 años. 2 de azúcar, un chorrito de crema, y me senté en la mesa de la cocina donde solíamos desayunar juntos cada mañana. Me quedé mirando mi teléfono, con la esperanza de que tal vez alguien se hubiera acordado. Nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni mensajes. El silencio se sentía más pesado que la neblina matutina afuera de mi ventana. Para él. Mediodía, ya no lo soportaba. Mis dedos temblaban un poco al abrir el chat del grupo familiar. Éramos 12 personas en él. Mis 3 hijos, sus cónyuges y mis nietos con edad suficiente para tener celular. Escribí y borré varios mensajes antes de decidirme por algo sencillo. Los extraño mucho hoy. Espero que todos estén bien. Le di enviaré. Inmediatamente me sentí tonto. Sonaba desesperado, ¿verdad? Pero tal vez, solo. Tal vez, alguien recordaría qué día era. Pasó 1 hora. Luego 2. Vi cómo los pequeños indicadores mostraban que habían leído el mensaje. Leonardo lo leyó a las 12:15. Mi hija Sara lo vio a la 1:20. Incluso mi nieto Paco, que siempre estaba pegado al celular, ya lo había leído a las 2. Nadie respondió. Intenté distraerme trabajando en el jardín. Carmen siempre decía que mis tomates eran los mejores de la colonia, y lo sabía. Seguido cuidando incluso después de que ella se fue. Pero cada pocos minutos me sorprendía revisando el teléfono, esperando ver esa pequeña burbuja de notificación. A las 4:30, por fin vibró mi celular. Mi corazón dio un vuelco. Pensando que tal vez alguien lo había recordado. Era Leonardo. Estamos de vacaciones en Cancún. No seas tan dramático, papá. Leí el mensaje. 3 veces, sintiendo en cada ocasión como algo se rompía un poco más dentro de mi pecho. Dramático. Me llamó dramático por extrañar a mi familia en mi cumpleaños. Me senté pesadamente en los escalones del porche, con el celular aún en las manos. La peor parte no era que hubieran olvidado mi cumpleaños. La palabra dramático. Como si querer saber de tus hijos en el día en que naciste fuera a pedir demasiado. Como si contactar a las personas que habías criado y apoyado durante décadas fuera algún tipo de carga. Pensé en las vacaciones de Leonardo en Cancún. El mes pasado, me había llamado en pánico porque su tarjeta de crédito estaba al límite y necesitaba 25,500 pesos para una emergencia. Le transferí el dinero sin dudarlo, como siempre lo hacía. Nunca mencionó ningún plan de vacaciones. Luego, mi teléfono se quedó en silencio el resto del día. Conforme se acercaba la noche, me di cuenta de que había pasado todo mi cumpleaños esperando migajas de atención de personas que ni siquiera pudieron tomarse 10 segundos para escribir, «Feliz cumpleaños, papá». Me preparé una cena sencilla, sobras de pastel de carne y puré de papa, y me lo comí solo mientras veía las noticias. El meteorólogo hablaba de un sistema de tormentas que se acercaba por el oeste. Me descubrí pensando en las tormentas. En cómo limpian el aire, lo lavan todo.
Esa noche, mientras estaba recostado en la cama mirando al techo, no dejaba de pensar en el mensaje de Leonardo. No seas tan dramático. Cuando se volvió dramático expresar el amor por tu familia? Cuando se convirtió extrañar a tus hijos en algo de lo que había que ¿desentenderse? Pensé en todas las veces que había enviado dinero sin que me lo pidieran. La vez que Sara necesitó 51,000 pesos para la remodelación de su cocina. Cuando mi hijo menor, Miguel, no pudo pagar su hipoteca y necesitó 42,500 pesos para evitar un embargo. Las innumerables veces que había cubierto reparaciones de coches, facturas médicas, gastos escolares de los nietos, ni una sola vez los había llamado. Dramáticos por pedirlo. Saqué mi teléfono y deslicé por mi aplicación del banco la cuenta mancomunada que había abierto hace años para emergencias familiares mostraba un saldo de 804,100 pesos. Le había estado metiendo dinero regularmente, pensando que les daría tranquilidad saber que la ayuda siempre estaba disponible. Al mirar esa cifra, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No estaban de vacaciones a pesar de estar en quiebra. Estaban de vacaciones porque sabían que yo siempre estaría ahí para atraparlos si se caían. Mi red de seguridad se había convertido en su alcancía. La casa crujió a mi alrededor mientras se asentaba para la noche. Había comprado esta casa hacía 35 años. En aquella época en que los niños estaban pequeños y el futuro parecía estar lleno de comidas de domingo y reuniones festivas. Ahora se sentía como el museo de una familia que había seguido adelante sin mí. Pensé en Carmen, en cómo solía preocuparse de que les estuviéramos haciendo las cosas demasiado fáciles a los niños. Tienen que aprender a valerse por sí mismos. Vicente, me decía siempre que los ayudaba a salir de otro apuro económico. Siempre le contestaba que solo estábamos siendo buenos padres, que la familia ayuda a la familia. Pero acostado ahí en la oscuridad, me pregunté si Carmen había tenido la razón todo el tiempo. ¿Se había convertido mi ayuda en una obligación? ¿Acaso mi amor se había convertido en algo que daban por sentado? ¿Porque siempre se entregaba sin reservas? Mi cumpleaños 63 estaba por terminar y me sentía más solo que nunca en toda mi vida. Pero en algún lugar dentro de esa soledad, algo más estaba creciendo. Un enojo silencioso tal vez, o solo un cansado reconocimiento de que algo tenía que cambiar. Se suponía que la tormenta que mencionó el meteorólogo azotaría mañana por la noche. Cuando finalmente me quedé dormido, me descubrí deseando que fuera una fuerte. Me desperté a la mañana siguiente con las palabras de Leonardo todavía resonando en mi cabeza. No seas tan dramático. La frase se había alojado en mis huesos durante la noche y no podía sacudirme el sabor amargo que me había dejado en la boca. Después de mi café de la mañana, me senté en el viejo escritorio de Carmen y saqué la carpeta donde guardaba todos nuestros documentos financieros. Los estados de la cuenta mancomunada estaban archivados cuidadosamente, justo como ella lo habría hecho. Los extendí por el escritorio y comencé a revisarlas. Transacciones del último año. 15 de marzo, 42,500 pesos a Leonardo por problemas con el coche. 2 de abril, 30,600 pesos a Sara por cuentas médicas imprevistas. 20 de mayo, 54,400 pesos a Miguel cuando su negocio tuvo un mes lento. La lista seguía y seguía. En 12 meses, transferí 487,900 pesos a esa cuenta. 476,000 pesos de mis ahorros para el retiro, mi pensión del seguro social, el dinero que Carmen y yo habíamos ahorrado cuidadosamente para nuestros años dorados. Tomé mis lentes de lectura y miré más de cerca los registros de retiros.
Sara había sacado 6,800 pesos justo la semana pasada para lo que había llamado despensa para los niños. Pero de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, que había visto cuando mi vecina, la señora Pérez, me las enseñó en su celular, Sara había estado subiendo fotos desde restaurantes caros todo el mes. La emergencia de Leonardo. De hace 6 semanas, los 25,500 pesos que necesitaba desesperadamente. 2 días después, publicó fotos desde un club de golf. Recordé haberme sentido orgulloso de que todavía pudiera disfrutar a pesar de su estrés económico. Ahora me daba cuenta de que no había habido ningún tipo de estrés. El patrón era tan evidente que me sentí tonto por no haberlo visto antes. No me llamaban para pedir un consejo, para platicar o solo para ver cómo estaba su viejo padre. Llamaban cuando necesitaban dinero, y yo siempre decía que sí, sin falta. Pensé en el mensaje de cumpleaños que había enviado ayer. Los extraño mucho hoy. No era dramático. Era honesto. Si los extrañaba. Extrañaba a los niños que solían ser. Antes de que aprendieran que papá era solo un cajero automático con sentimientos. Esa misma tarde, llamé al banco. Patty, la ejecutiva de servicio a clientes con la que había tratado por años, respondió alegremente: señor Hernández, ¿en qué le puedo ayudar hoy? Patty, necesito hacer algunos cambios en la cuenta mancomunada que tengo. La cuenta que termina en 7429. Por supuesto. ¿Qué tipo de cambios vamos a hacer? Mi mano estaba más firme de lo que esperaba mientras anotaba la información de la cuenta. Quiero quitarles el acceso a todos los titulares secundarios. Que quede como una cuenta de titular único con efecto inmediato. Hubo una pausa. Señor, eso desde luego es algo que podemos hacer, pero es un cambio importante. ¿Está seguro de que quiere revocarles el acceso a todas las demás partes? Pensé en la sonrisa burlona de Leonardo en aquella foto de las vacaciones que me había enseñado la señora Pérez. Sus lentes de sol probablemente costaban más que él presupuesto mensual de despensa de algunas personas. Sí, Patty. Estoy completamente seguro. De acuerdo. Necesitaré verificar algunos datos con usted y luego podré procesar ese cambio. Debería hacerse efectivo al cierre de operaciones de hoy. Todo el trámite tomó 20 minutos. 20 minutos para deshacer años de permisividad financiera. Cuando colgué el teléfono, la casa se sintió diferente de alguna manera. Más callada, pero no en un sentido de soledad, sino de una manera muy pacífica. Pasé el resto de la tarde vaciando el closet de Carmen, algo que había estado posponiendo durante 3 años. Mientras doblaba sus suéteres y los guardaba cuidadosamente en cajas para donar, me sorprendí pensando en la mujer que había compartido esta casa conmigo por 37 años. Carmen siempre había sido la práctica, la que llevaba las cuentas de la casa y cuestionó si debíamos ser avales para el primer préstamo para el coche de Leonardo. Le preocupaba enseñarles a los niños a ser responsables, y la diferencia entre ayudar y solapar. Ámalos lo suficiente para dejarlos batallar. A veces. Vicente, me había dicho en más de una ocasión. ¿De qué otra forma aprenderán que son lo suficientemente fuertes para lidiar con la vida por su propia cuenta? Yo creía que estaba demostrando amor al decirles siempre que sí, al ser siempre la solución a sus problemas. Pero tal vez lo que realmente estaba haciendo era mostrarles que no creía que fueran capaces de resolver nada por sí mismos. En el fondo del joyero de Carmen encontré la tarjeta que me había dado en nuestro último aniversario, antes de que se enfermara. Su letra ya era un poco temblorosa por los medicamentos, pero sus palabras eran claras. Gracias por 40 años de poner a nuestra familia primero. Ahora, pongámonos a nosotros mismos primero.
Habíamos planeado viajar después de su jubilación. Habíamos hablado de visitar España, de donde habían venido sus abuelos. Habíamos soñado con una pequeña cabaña junto a un lago, en algún lugar. ¿Tranquilo? En lugar de eso, pasamos esos años ayudando a los muchachos a superar una crisis tras otra, poniendo nuestros sueños en pausa por sus emergencias. Al colocar el anillo de bodas de Carmen en la pequeña caja de terciopelo donde lo había guardado durante sus estancias en el hospital, le hice una promesa: no desperdiciaría el tiempo que me quedara de vida esperando a personas que me veían como una cuenta de banco en lugar de una persona. El teléfono sonó cerca de las 6. Eché un vistazo al identificador de llamadas. Y vi el nombre de Leonardo. Por primera vez en años, dejé que se fuera al buzón de voz. 15 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Sara, luego Miguel. Luego Leonardo otra vez. Apagué el celular y me preparé la cena. Una cena de verdad esta vez, no solo sobras. Asé un corte de carne, hice una ensalada, incluso abrí una botella de vino que Carmen y yo habíamos estado guardando para una ocasión especial. Mientras cenaba, observé cómo las nubes de tormenta se acumulaban afuera, justo como el meteorólogo lo había predicho. El viento arreciaba y hacía sonar las ventanas. Pero adentro de mi casa, por primera vez en meses, quizás años, todo se sentía en calma. Pensé en el día de mañana, en las llamadas que llegarían cuando se dieran cuenta de lo que había hecho. Habría enojo, probablemente acusaciones. Quizá me volverían a llamar dramático. Pero esta noche, sentado en mi cocina con él, anillo de Carmen sobre la mesa junto a mí y la tormenta formándose allá afuera, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Me volví a sentir yo mismo. El hombre que había tenido 2 trabajos para poder pagarles la universidad a sus hijos. El hombre que había construido esta casa con sus propias manos. El hombre que había amado a su esposa con locura y criado a 3 hijos de la mejor manera que supo hacerlo. Ese hombre merecía algo mejor que ser olvidado el día de su cumpleaños. Ese hombre merecía algo mejor que lo llamaran dramático por extrañar a su familia. Y a partir de mañana, ese hombre iba a exigirlo. Volví a encender mi teléfono a las 8 de la mañana e inmediatamente me arrepentí. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones que hicieron que se me revolviera el estómago. 37. Llamadas perdidas, 42 mensajes de texto, 15 mensajes de voz. Las llamadas habían comenzado alrededor de las 9 de la noche anterior y continuaron durante toda la madrugada. Leonardo había llamado 14 veces, Sara, 11, y Miguel, 12 veces. Incluso mi nuera Sofía había llamado, lo cual era raro, ya que rara vez me hablaba directamente. Me serví café con manos temblorosas y me senté a enfrentar cualquier tormenta que hubiera desatado. El primer mensaje de voz era de Leonardo. Dejado a las 9:23 de la noche. Papá, ¿qué diablos está pasando? Me rechazaron la tarjeta en la cena. Llámame. ¿De inmediato? Su voz estaba tensa por la vergüenza y el enojo. Podía escuchar el ruido del restaurante de fondo, el tintineo de las copas y las conversaciones. En voz baja. Habían salido a tener una cena cara cuando descubrieron que la cuenta estaba cerrada. El segundo mensaje era de Sara, 30 minutos después. Papá, intenté sacar efectivo para la despensa y el cajero me dijo fondos insuficientes. Eso es imposible. Siempre hay dinero en esa cuenta. Algo debe estar mal con el sistema del banco. Llámame en cuanto escuches esto. Ni siquiera estando en crisis le pasó por la cabeza la idea de que yo podría haber tomado una decisión deliberada. Tenía que ser una equivocación, un error del banco, cualquier cosa menos la
Posibilidad de que su red de seguridad financiera hubiera sido retirada a propósito. Para el tercer mensaje de voz, el tono de Leonardo había pasado de la molestia al pánico. Papá, esto ya no tiene gracia. La tarjeta de crédito de Sofía está a tope y estamos atrapados en la Riviera Maya sin forma de pagar el hotel. Sé que probablemente estás dormido, pero esto es una emergencia. Necesitamos que arregles esto en este preciso instante. Casi me río de la ironía. Ahora sí. Era una emergencia. No mi cumpleaños, no el querer saber de mis hijos, sino su incapacidad de acceder a mi dinero. Fue ahí cuando las cosas se volvieron urgentes. Los mensajes se fueron volviendo cada vez más desesperados a medida que avanzaba la noche. A Miguel se le quebró la voz mientras me explicaba que la mensualidad de su coche vencía al día siguiente y que contaba con esa cuenta para cubrirlo. Sara dejó un mensaje llorando sobre cómo no podía comprar despensa para sus hijos, pero fue el último mensaje de voz el que de verdad me llegó. Era de Sofía, la esposa de Leonardo, y su tono era diferente al de los demás. Frío, calculador. Vicente, no sé a qué estás jugando, pero estás avergonzando a tu hijo frente a sus colegas. Estamos en un congreso de trabajo y el jefe de Leonardo se ofreció a pagar nuestra cena de esta noche porque la tarjeta de Leonardo fue rechazada. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso para él? Necesitas arreglar esto antes de que dañes su reputación para siempre. Esto es mucho más grande que solo un drama familiar. Drama familiar. Eso es lo que yo era para ellos. Un viejo causando complicaciones innecesarias en sus vidas fáciles y subsidiadas. Borré los mensajes de voz y comencé a leer los mensajes de texto. Seguían el mismo patrón. Confusión, luego enojo, luego súplicas desesperadas. Pero, esparcidos entre las exigencias y acusaciones, había vistazos reveladores de cómo me veían realmente. Sara había escrito: papá, sin importar por qué estés molesto, esta no es la forma de resolverlo. Estás castigando a los nietos. Leonardo escribió: no puedes solo dejarnos sin un centavo sin previo aviso. Tenemos obligaciones. El mensaje de Miguel fue el más honesto: no entiendo por qué nos estás haciendo esto. Dependemos de ti. Depender de mí, no amarme, no extrañarme, no quererme en sus vidas. Dependían de mí como si fuera una compañía de luz o un servicio de gobierno, y no su padre. El celular sonó justo cuando terminaba de leer los mensajes. El nombre de Leonardo apareció en la pantalla. Esta vez, sí contesté: papá, gracias a Dios. ¿Qué diablos está pasando? Su voz se escuchaba tensa y pude oír los anuncios del aeropuerto de fondo. Probablemente estaban intentando volver a casa antes, acortando sus vacaciones por culpa de la crisis económica que yo les había provocado. No pasa nada, Leonardo. Simplemente hice algunos ajustes en la forma de manejar mis cuentas de banco. ¿Ajustes? Papá, no puedes nada más cambiar las cosas sin avisarnos. Tenemos gastos, compromisos. Sofía tuvo que llamarle a su papá para que nos transfiriera dinero para la cuenta del hotel. ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? Sentí algo frío instalarse en mi pecho. ¿Más vergonzoso que olvidar el cumpleaños de tu padre? Hubo una pausa. Prácticamente podía escucharlo tratando de recordar qué día era, tratando de calcular cuándo había sido mi cumpleaños. Papá, si esto es por lo de tu cumpleaños, estás siendo ridículo. Estábamos viajando. Estábamos muy ocupados. ¿Demasiado ocupados para enviar un mensaje de texto? ¿De verdad vas a volar nuestras finanzas en pedazos por un mensaje de texto? La crueldad con la que soltó esa frase me pegó como un golpe físico. Mi cumpleaños,
mis sentimientos, mi necesidad de sentirme conectado a mis hijos. Todo quedó reducido a un mensaje de texto que no valía los 30 segundos que le habría tomado escribirlo. Leonardo, cuando me llamaste hace 6 semanas. Diciéndome que necesitabas 25,500 pesos para una emergencia, te transferí el dinero en menos de 1 hora. Sin hacerte ninguna pregunta. Sí, y te lo agradecimos, pero... ¿Cuál era la ¿Emergencia? otra pausa? ¿A qué te refieres? Dijiste que era una emergencia. ¿Qué fue? Podía escucharlo respirar, probablemente tratando de recordarla mentira que me había dicho. Eran varias cosas. Reparaciones del coche, unas facturas. Te fuiste a jugar golf 2 días después. Vi las fotos. El silencio se prolongó más tiempo esta vez. Cuando volvió a hablar, su tono estaba a la defensiva. Papá, solo porque fui a jugar golf no significa que no tuviera gastos. La vida es complicada. No lo entenderías. Yo no lo entendería. A los 63 años, después de trabajar por 45, después de criar a 3 hijos y sepultar a mi esposa, yo no entendería las complicaciones de la vida. Tienes razón, Leonardo. No lo entiendo. No entiendo cómo puedes tomar mi dinero para falsas emergencias y luego llamarme dramático por extrañar a mi familia. No. Entiendo cómo tu hermana puede publicar fotos desde restaurantes caros mientras me dice que necesita dinero para la despensa. Papá, te lo estás tomando muy personal. Es solo dinero. Solo dinero. El dinero que me había ganado trabajando dobles turnos en la fábrica. El dinero que Carmen y yo habíamos ahorrado recortando cupones y privándonos de salir a cenar. El dinero que representaba 40 años de sacrificios. Y una planificación cuidadosa. Si es solo dinero, Leonardo, entonces no lo vas a echar de menos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que la cuenta está cerrada permanentemente. Pude oír a Sofía diciendo algo de fondo, con la voz aguda por el pánico. Papá. No puedes hacer esto. Tenemos obligaciones. Los hijos de Sara necesitan. Los hijos de Sara necesitan una madre que no eche mentiras sobre el dinero de la despensa para financiar su costumbre de ir a restaurantes. Miguel necesita aprender que los problemas de su negocio no son mi responsabilidad. Y tú necesitas encontrar la manera de pagar tus propias vacaciones. Esto es una locura. Estás siendo completamente irracional. ¿Lo estoy siendo? ¿Cuándo? ¿Fue la última vez que me llamaste solo para platicar, Leonardo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? Otra pausa. Yo ya sabía la respuesta. Hablamos todo el tiempo, papá. Hablamos cuando necesitas dinero. Hay una diferencia. Mira, podemos discutir esto cuando llegue a casa. No vayas a hacer ninguna otra estupidez antes de eso. Estupidez. Mi propio hijo llamándome estúpido por querer ser tratado como un ser humano en lugar de una cuenta de banco. Que tengas un buen vuelo, Leonardo. Y ve cómo te las arreglas para pagarlo tú mismo. Colgué. Inmediatamente volví a apagar el teléfono. Me temblaban las manos, pero no de miedo o tristeza, sino de enojo. Un coraje puro y limpio que se sentía como si fuera a quemar y borrar años de heridas acumuladas. Caminé hacia el retrato de Carmen en la chimenea y miré esos ojos dibujados. Estaba sonriendo en la imagen, como solía hacerlo cuando estaba orgullosa de mí por darme a respetar. Tenías razón, le dije suavemente. Debí hacerte caso hace años. El teléfono permaneció apagado el resto del día. Pasé la tarde trabajando en el jardín.
arrancando la mala hierba y regando los tomates. El trabajo físico se sentía bien, con un propósito, de una manera en la que firmar cheques nunca lo fue. Para el atardecer, me di cuenta de algo que me sorprendió. Por primera vez en meses, no estaba esperando nada. No esperaba llamadas que quizás nunca llegarían, ni visitas que acabarían canceladas, ni un reconocimiento que nunca iba a llegar. Solamente estaba viviendo mi vida, y se sentía suficiente. 3 días. Después de haber cerrado la cuenta, Leonardo se apareció en mi puerta. Me estaba tomando mi café de la mañana cuando escuché a su coche entrar al garaje con más fuerza de la necesaria. A través de la ventana de la cocina, lo vi azotar la puerta y caminar furioso hacia la casa. Su rostro tenía la misma expresión que ponía de adolescente cuando no se salía con la suya. No me apresuré a abrirle la puerta. Que esperara. Que recordara lo que se sentía necesitar algo de alguien más. Cuando por fin le abrí, pasó a empujones sin que yo lo invitara a pasar, con sus caros zapatos repiqueteando sobre los pulidos pisos de madera de Carmen. Papá, tenemos que hablar. Buenos días a ti también, Leonardo. Él se dio la vuelta, y sus ojos brillaban con una frustración a duras penas controlada. No empieces con las cortesías. Ya sabes a qué vine. Me serví otra taza de café recién hecho y le ofrecí una. Sacudió la cabeza con impaciencia. Como quieras. Te escucho. Esto ha ido demasiado lejos. Los hijos de Sara le andan preguntando que por qué no pueden tener ropa nueva para la escuela. Miguel podría perder el coche. ¿Entiendes lo que has hecho? Me senté en la mesa de la cocina y le hice una seña para que hiciera lo mismo. Se quedó de pie, irguiéndose sobre mí como si intentara intimidar a su viejo padre. Lo entiendo a la perfección. Dejé de ser un solapador con mis hijos adultos. Solapar, papá. Somos familia. La familia se ayuda. ¿Estás en lo correcto? La familia se ayuda mutuamente. Di un sorbo de café y lo miré fijamente. Así que dime, Leonardo, ¿cómo me has ayudado últimamente? Parpadeó, claramente sin esperarse esa pregunta. ¿A qué te refieres? Me refiero exactamente a lo que dije. Estás aquí exigiéndome que los ayude económicamente, pero ¿cuándo me has ayudado tú a mí? ¿Cuándo me ha ayudado? ¿Alguno de ustedes? Nosotros. Nosotros te llamamos. Te venimos a visitar. Me llaman cuando necesitan dinero. Y su última visita fue en Navidad, hace 8 meses. Te quedaste solo 2 horas y te la pasaste en el celular la mayor parte del tiempo. Leonardo apretó la mandíbula. Tenemos vidas muy ocupadas, papá. Tenemos responsabilidades. Yo también. Tengo una responsabilidad conmigo mismo y con la memoria de tu madre de no dejar que los ahorros de toda nuestra vida desaparezcan en sus vacaciones y cuentas de restaurantes. Los ahorros de toda la vida. Su tono de voz subió. Papá, mi mamá se fue hace 3 años. Ese dinero es tuyo para que hagas con él lo que te dé la gana. Exacto. Es mío y quiero quedármelo. Empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, en un gesto que recordaba de sus rabietas infantiles. Esto es por el asunto del cumpleaños, ¿verdad? Mira, perdón que no llamamos. Estábamos de viaje. Estábamos ocupados. Te lo voy a compensar. ¿Cómo? La pregunta pareció dejarlo atónito. ¿Cómo de qué cómo? ¿Cómo me lo vas a compensar? ¿Con qué? ¿Tiempo, atención, o estás pensando en llevarme a cenar con mi propio dinero? La cara de Leonardo se puso roja. Te estás portando imposible.
Estoy siendo honesto. Por primera vez en años, estoy siendo totalmente honesto. Me puse de pie y caminé hacia el refrigerador, donde tenía una libreta de notas. Con imán. La arranqué y se la entregué a Leonardo junto con un bolígrafo. ¿Qué es esto? Quiero que anotes ahí la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba. No para pedirme dinero, no porque necesitaras algo, sino solamente para ver cómo estaba tu viejo padre. Se quedó mirando el papel en blanco durante un largo rato. No recuerdo las fechas exactas. Aproximadamente, entonces, el mes pasado, el año pasado. El silencio se prolongó entre nosotros. Finalmente, arrojó la libreta sobre la barra de la cocina. Esto es ridículo. No tendría por qué andarte demostrando que me importas. No. Tendrías por qué, pero aquí estamos. Leonardo se dejó caer en la silla frente a mí, y por un instante, se vio menos como el exitoso hombre de negocios en el que se había convertido y más como el niñito confundido que alguna vez había sido. Papá, no entiendo qué quieres de nosotros. Quiero lo que cualquier padre quiere. Quiero saber que mis hijos me quieren por quién soy, no por lo que puedo darles. Por supuesto que te queremos. ¿Verdad? ¿O aman lo que yo represento? Seguridad económica, una red de apoyo. Alguien que siempre dirá que sí cuando están en problemas. Se quedó callado por un momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos, algo que podría haber sido vergüenza. Tal vez no hemos sido los mejores hijos últimamente. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de cualquiera de ellos, y sentí un destello de esperanza. Tal vez esta conversación sí podría llevar a alguna parte. ¿Últimamente? Le pregunté con suavidad. Leonardo, ¿cuándo fue la última vez ¿Que me preguntaste por mi vida? Sobre cómo estoy lidiando con la muerte de tu mamá. ¿Sobre qué hago con mis días ahora que estoy solo en esta casa? Abrió la boca para responder y luego volvió a cerrarla. No lo sabes, ¿verdad? No sabes que me hice voluntario en el banco de alimentos. No sabes que me metí a clases de carpintería en el centro comunitario. No sabes que he estado aprendiendo a cocinar porque comer cenas congeladas todas las noches me hacía sentir como si solo estuviera esperando la muerte. Los ojos de Leonardo se abrieron un poco más. Papá, no sabía que estabas. Digo, nunca dijiste nada. Cuando lo hubiera ¿dicho? ¿Durante nuestras conversaciones de 30 segundos cuando pides dinero? ¿Durante esas llamadas en las que traes prisa y solo necesitas un favor rápido? Podía verlo procesando esto, tal vez pensando realmente, por primera vez, en nuestra relación desde mi perspectiva. Me he sentido muy solo, Leonardo. Desesperadamente solo. Tu madre fue mi mejor amiga durante 37 años. Y cuando murió, perdí a la persona con la que platicaba de todo. Yo pensé que tal vez mis hijos darían un paso al frente y ayudarían a llenar un poco de ese vacío. No económicamente, sino emocionalmente. No. ¿Sabíamos? No preguntaron. La cocina se quedó en silencio, con excepción del tic-tac del reloj de pared que Carmen había comprado en una tienda de antigüedades hacía 20 años. Leonardo se quedó viendo la mesa, y pude notar que algo hacía clic detrás de sus ojos. Lo del dinero. Dijo por fin. Simplemente se volvió muy fácil. Siempre decías que sí, así que dejamos de pensar en ello. Dejamos de pensar en lo que significaba para ti. Significaba que me sentía útil, como si aún le importara a mi familia. Si te importas. Para mí. ¿Cuenta de banco? No, no es. Se detuvo y respiró hondo. De acuerdo, aló.
Mejor así es como parece. Tal vez incluso así es como ha sido. Pero, papá, nosotros de verdad te queremos. Solamente nos acomodamos. Te dimos por sentado. Quería creerle. Una parte de mí estaba lista para perdonarlo todo. En ese preciso momento, para reactivar la cuenta y fingir que esta conversación lo había arreglado todo. Pero pensé en Carmen, en sus advertencias a lo largo de los años, en cómo la permisividad disfrazada de amor, a la larga se convierte en resentimiento por ambas partes. Leonardo, tengo 63 años. No me queda tiempo ilimitado, y no me queda dinero ilimitado. Lo que sí tengo, lo quiero invertir en personas que me valoren como persona. Si te valoramos, entonces pruébenlo, no con palabras, sino con acciones. Demuéstrame que puedes amarme sin mi chequera. Se quedó callado un largo rato, asimilando lo que yo había dicho. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más apagada que antes. ¿Y si no podemos? ¿Qué tal que nos acostumbramos tanto al dinero que no sabemos cómo tener una relación sin él? Era una pregunta honesta. Tal vez lo más honesto que me había dicho en años. Entonces lo descubriremos juntos. Pero, Leonardo, el dinero se acabó. Ese capítulo ya está cerrado. Si quieres tener una relación con tu padre, va a tener que basarse en otra cosa. Asintió despacio, aún con la mirada fija en la mesa. Sara y Miguel se van a volver locos cuando escuchen esto, probablemente. Pero esa es la decisión de ellos. Leonardo se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde yo había estado trabajando. Tus tomates se ven bien este año. Fue una observación tan sencilla, pero me golpeó como una revelación. Se había dado cuenta de algo sobre mi vida que no tenía nada que ver con dinero. Tu madre siempre decía que eran los mejores de la colonia. Me acuerdo que ella solía hacer esa salsa para pasta con ellos todos los veranos. Todavía tengo su receta. He estado haciéndola, pero no sabe del todo igual cuando te la comes solo. Sí. Volteó hacia mí, y por primera vez en años, vi a mi hijo en lugar de a alguien que necesitaba algo de mí. Tal vez podría venir algún día y me podrías enseñar cómo hacerla. Me gustaría mucho. No se trataría de dinero. Solo de pasar el rato. Eso es todo lo que siempre he querido, Leonardo. Asintió y se dirigió a la puerta, luego se detuvo y volteó hacia atrás. Papá, perdón por lo de tu cumpleaños, por todo. Voy a ser mejor. Después de que se fue, me quedé sentado en la silenciosa cocina y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. No exactamente felicidad, sino posibilidad. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podría tener una verdadera relación con mi hijo. Después de todo, las semanas que siguieron a mi conversación con Leonardo trajeron una extraña clase de paz que no me esperaba. Por primera vez en años, no estaba revisando el celular cada pocos minutos, a la espera de la siguiente crisis que requiriera mi intervención económica inmediata. El silencio fue inquietante al principio, pero poco a poco se convirtió en algo preciado. Sara llamó exactamente una vez. Su tono de voz era frío y cortante. Cuando le contesté, papá, espero que estés satisfecho. Los niños tuvieron que empezar el ciclo escolar con la ropa del año pasado porque a su abuelo se le ocurrió enseñarnos a todos una lección. Sentí como la punzada familiar de culpa comenzaba a invadirme el pecho, pero la reprimí. Sara, ¿cuánto gastaste en restaurantes el mes pasado? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Contesta la pregunta. Hubo una larga pausa. No llevo la cuenta de cada gastito. Tus publicaciones de Instagram sugieren que fue más de
Lo que necesitabas para la ropa de la escuela. Me colgó sin decir una palabra. Más. De eso hace 3 semanas, y no he sabido de ella desde entonces. La respuesta de Miguel fue diferente. Una noche se apareció borracho en mi puerta, tambaleándose. Un poco mientras me señalaba con un dedo acusador: arruinaste mi vida, viejo. Me embargaron el coche. Puede que pierda mi departamento. Todo porque a ti se te dio la gana ser un egoísta. Me quedé en la entrada de la puerta viendo a mi hijo menor y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era culpa esta vez, sino tristeza. Tristeza por él. Hombre en el que se había convertido. Siempre buscando culpar a alguien más por sus problemas. Miguel, tienes 34 años. ¿Cuándo pensabas empezar a hacerte responsable de tu propia vida? No me des sermones. Tú no entiendes lo que es estar ahí afuera. Entiendo que tu madre y yo nos las arreglamos para comprar una casa, criar 3 hijos y ahorrar para nuestro retiro sin que nadie nos diera dinero en las manos siempre. Que las cosas se ponían difíciles. Se rió con amargura. Eran otros tiempos. Papá. Ahora todo cuesta más. Todo menos la responsabilidad, al parecer. Se fue esa noche todavía enojado, todavía culpándome por unas consecuencias que se había buscado él solito. Y no lo he vuelto a ver desde entonces. Aunque escuché por la señora Pérez, la vecina de al lado, que se volvió a mudar con su exnovia. Por lo menos tiene un techo bajo el que dormir. Pero la verdadera sorpresa vino de donde menos lo esperaba. 2 semanas después de la visita de Leonardo, estaba trabajando en el jardín. Cuando escuché un coche detenerse. Levanté la vista y vi a mi nieto Paco bajarse de un viejo Honda, caminando hacia mí con las manos metidas al fondo de sus bolsillos. Paco tenía 22 años, el mayor de Sara, y me di cuenta con un sobresalto de que apenas lo conocía. Había sido una constante en las reuniones familiares, por lo general con la cara pegada a la pantalla del teléfono, pero nunca habíamos platicado realmente. No. De la manera en que los abuelos y los nietos deberían platicar. Hola, abuelo. Paco, qué sorpresa. Pateó un terrón de tierra, sin mirarme a los ojos. Mamá dijo que dejaste de darle dinero a todos. Dijo que te estabas portando muy mal. Dejé a un lado mis herramientas de jardinería y me limpié las manos en los pantalones de mezclilla. ¿Y tú qué piensas? Levantó la vista en ese momento, y me asombró lo mucho que se parecía a Leonardo a esa misma edad. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula terca. Pienso que mi mamá ha estado viviendo de ti desde que tengo memoria. Pienso que probablemente ya era hora de que alguien se lo echara en cara. Su sinceridad me tomó desprevenido. ¿De verdad? Abuelo, trabajo medio tiempo en un supermercado mientras estudio la universidad. ¿Sabes cuánto gasta mi mamá ahí? ¿A la semana? Más de lo que yo gano. Y después te llamaba llorando de que no tenía dinero para la comida. Nos sentamos en los escalones del porche, y por primera vez en años, tuve una conversación real con uno de mis nietos. Nunca le he dicho esto a nadie. Continuó Paco. Pero una vez la escuché hablando por teléfono con mi papá. Sí. Estaba riendo de lo fácil que era sacarte dinero. Decía que te sentías tan culpable por la muerte de mi abuela que pagarías por cualquier cosa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el cuerpo. No porque fueran una sorpresa, sino porque confirmaban lo que yo había sospechado, pero nunca había querido admitir. ¿Cómo te hace sentir eso? Le pregunté. Paco se quedó callado. Un momento. Avergonzado, muy apenado. Eres un buen hombre, abuelo. Te mereces algo mejor.
Platicamos durante 2 horas aquella tarde. Platicamos de verdad. Me enteré de que Paco estaba estudiando ingeniería, que él mismo se había estado pagando la escuela con becas y su trabajo de medio tiempo. Me enteré de que se había sentido avergonzado del comportamiento de su madre por años, pero que nunca había sabido cómo confrontarla. Quiero seguir viéndote, me dijo mientras se preparaba para irse. No por dinero. Ni nada, es solo que siento que me perdí de tener un abuelo porque todos siempre estaban enfocados en lo que le podían sacar. Después de que se fue, llamé a Leonardo por primera vez en toda nuestra relación. Le llamé solo para platicar. Papá, ¿está todo bien? El hecho de que su primera suposición fuera que algo debía andar mal lo decía todo sobre nuestra dinámica anterior. Todo está bien. Solamente quería preguntarte si te gustaría venir este fin de semana. Pensé que a lo mejor podríamos hacer esa salsa para pasta. Hubo una pausa. No vas a. Esto no es porque cambiaste de opinión sobre el dinero, ¿verdad? No, Leonardo. Esto es porque me gustaría pasar el rato con mi hijo. Ah, otra. Pausa. Sí, me gustaría mucho. Vino a la casa ese sábado con Sofía y su hija Emma, que tenía 8 años. Yo había visto a Emma quizás una docena de veces en su vida. Siempre en grandes reuniones familiares donde ella era solo una de tantos nietos. Compitiendo por atención. Pero ese día, solo éramos nosotros. Sofía ayudó en la cocina mientras Leonardo y yo nos encargábamos de la salsa. Emma se sentó en la mesa de la cocina coloreando un libro y haciéndome preguntas sobre todo lo que veía. Abuelo, ¿por qué tienes tantas fotos de esa señora? Esa es tu abuela, Carmen. Fue mi esposa. ¿Y dónde está ahorita? Leonardo y Sofía intercambiaron miradas. Pero me puse de rodillas a la altura de Emma. Murió hace unos años, pero dejó puestas sus fotos porque todavía la quiero mucho. Qué triste. ¿La extrañas todos los días? A lo mejor podríamos venir a visitarte. Más para que no te sientas tan solito. La sencillez de su compasión, el amor sin complicaciones de una niña que no quería nada de mí más que mi atención, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Aquella noche, después de que se fueron, me senté en la sala de estar con una copa de vino y la fotografía de Carmen en mi regazo. La casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía vacía. Se sentía en paz. Sonó mi teléfono y me sorprendió ver que era Leonardo llamando otra vez. Papá, solo quería darte las gracias por lo de hoy. Emma no ha parado de hablar de su abuelo. Que hace la mejor salsa para espagueti del mundo. Es una niña maravillosa. Siento mucho haberme perdido tanto de su crecimiento. Esa culpa es mía, es de todos nosotros. Todo lo volvimos sobre dinero y nos olvidamos de las cosas importantes. Bueno, no podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer lo mejor de ahora en adelante. He estado pensando en lo que dijiste sobre demostrarte que te amamos sin tu chequera. Quiero intentarlo, papá. Intentarlo de verdad. También me gustaría eso. A lo largo de las siguientes semanas, sucedió algo extraordinario. Mis relaciones con las personas que de verdad querían conocerme comenzaron a profundizarse. Pago. Empezó a venir todos los domingos. Trabajábamos en el jardín juntos, y me platicaba sobre sus clases, de su novia, de sus sueños para el futuro. Leonardo me llamaba un par de veces a la semana nada más para ver cómo estaba. A veces Sofía tomaba el teléfono y platicábamos sobre las actividades escolares de Emma o compartíamos recetas. Se sentía como tener una verdadera familia otra vez. Empecé a hacer más voluntariado en el banco de alimentos, donde conocí a otros jubilados que se convirtieron en auténticos amigos.
Me uní a un club de lectura. En la biblioteca. Incluso me metí a clases de piano, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo cuando estaba trabajando o manejando de manera constante las crisis económicas de la familia. Por primera vez en décadas. Estaba viviendo para mí mismo, sin esperar la siguiente llamada de emergencia. Sin planear mis finanzas en torno a los problemas de otras personas. Sin medir mi valor por la cantidad de cosas que podía regalar. El dinero que le había estado metiendo a esa cuenta mancomunada todavía estaba ahí, guardado en mis ahorros personales. Utilicé una parte para arreglar la casa, para hacer un viaje a España que Carmen y yo siempre habíamos planeado. Hasta me compré un coche nuevo, algo que había estado posponiendo durante años. Una tarde, mientras yo leía en el porche, la señora Pérez se acercó con una taza de té. Vicente, espero que no te moleste que te lo diga, pero te ves diferente. Últimamente, más feliz. Pensé en su observación mientras me preparaba para dormir aquella noche. Ella tenía razón. Era más feliz. No porque hubiera castigado a mis hijos, sino porque finalmente había aprendido a valorármelo suficiente para exigir que los demás también me valoraran. Las personas que de verdad me amaban habían estado a la altura del desafío. Aquellas que no, se habían expuesto como lo que en realidad eran. Y, por primera vez desde que Carmen murió, sentí que realmente estaba viviendo de nuevo. 6 meses después de haber cerrado esa cuenta, desperté en mi cumpleaños 64 con algo que no había experimentado en años. Expectativa y emoción en lugar de pavor. Mi celular mostraba 3 mensajes esperándome. El primero era de Paco, feliz cumpleaños, abuelo. Qué ganas de verte al rato para partir el pastel. Emma te hizo algo especial en la escuela. El segundo era de Leonardo, feliz cumpleaños, papá. Gracias por enseñarme lo que en verdad significa ser familia. Nos vemos a las 2. El tercero era de Héctor, un amigo de mi clase de carpintería, Vicente, espero que tengas un excelente día. Con muchas ganas de ver en lo que has estado trabajando esta semana. Me preparé mi café y me senté a la mesa de la cocina. Viendo esos mensajes. Palabras muy sencillas, pero significaban el mundo entero. Para mí porque venían de personas que querían celebrarme, no sacarme algún provecho. Sonó el timbre como a las 10 de la mañana. Abrí para encontrarme a un repartidor sosteniendo un gran arreglo floral. Señor Hernández, estas son para usted. La tarjeta decía, papá, sé que tengo mucho que compensar, pero quería comenzar recordando lo que importa. Con amor, Leonardo. Eran girasoles, los favoritos de Carmen. Había recordado algo personal sobre nuestra familia. Algo que no tenía nada que ver con dinero. Paco llegó primero, cargando una caja envuelta y con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Tienes que abrir este. Primero, abuelo. Emma trabajó en él durante semanas. Adentro había un portarretratos pintado a mano que contenía un dibujo de nuestra familia que ella misma había hecho. Mostraba una versión mía dibujada con palitos en el jardín, con Emma, Leonardo, Sofía y Paco, todos de pie a mi alrededor. En la parte de arriba, con la cuidadosa letra de una niña de 8 años, decía, la familia de mi abuelito. Pero lo que más me impactó fue lo que no estaba en el dibujo. Ni rastro de Sara o Miguel. Emma había dibujado a la familia tal cual la vivía. Las personas que en verdad se hacían presentes en mi vida, lo dibujó de memoria. Paco me explicó que desde aquel día que hicimos la salsa de pasta, ella dijo que era la primera vez que sentía de verdad que tenía un abuelo. Leonardo y su familia llegaron muy puntuales, cargando bolsas del mandado llenas de ingredientes para una cena de cumpleaños que insistieron en prepararme.
Sofía había traído un pastel de chocolate que había hecho ella misma desde cero. Y Emma daba saltitos por toda la cocina, muy ansiosa por ayudar en todo lo posible. Mientras cocinábamos juntos, me di cuenta de que esto era lo que me había faltado todos esos años. No grandes gestos ni regalos caros, sino compañía. Personas eligiendo pasar su tiempo a mi lado porque disfrutaban de mi presencia. Papá, me dijo Leonardo mientras nos ocupábamos de preparar la cena. Tengo que decirte algo. Levanté la vista de las verduras que estaba picando, sintiéndome repentinamente nervioso. Sofía y yo hemos estado platicando y queremos abrir un fondo universitario para Emma. No te estamos pidiendo que aportes. Queremos hacerlo nosotros mismos, pero queríamos que supieras que estamos intentando romper el ciclo. ¿Qué ciclo? El ciclo de depender de alguien más para que nos resuelva la vida. Queremos que Emma crezca entendiendo que familia significa apoyo y amor, no un rescate financiero. Sofía asintió desde donde estaba meneando algo sobre la estufa. También queremos que tenga una verdadera relación con su abuelo, una en la que valore tu sabiduría y tus historias, no lo que pudieras dejarle algún día. Tuve que salir un momento para calmarme y recuperar la compostura. Estas eran las conversaciones que había soñado con tener, pero que nunca creí que realmente fueran a ocurrir. Cuando volví a entrar, Emma estaba sentada a la mesa de la cocina, acomodando los platos y servilletas con mucho cuidado. Abuelo, dice mami que tienes fotos de mi abuelita Carmen. ¿Me las enseñas después de cenar? Quiero saber cómo era. Me encantaría, mi niña. La cena estuvo perfecta. No porque la comida hubiera sido muy elaborada. Solo habíamos hecho un sencillo pollo asado con verduras. Sino porque cada una de las personas en esa mesa quería estar ahí. La plática fluía con naturalidad, abarcando desde los proyectos escolares de Emma hasta el trabajo de Leonardo, pasando por mi pasatiempo con la carpintería. Después de la cena, saqué unos álbumes de fotos que llevaba meses sin abrir. Se sentó hecha bolita junto a mí en el sillón mientras le contaba historias sobre Carmen, de cómo nos habíamos conocido en un baile de la iglesia cuando ambos teníamos 20 años, de cómo solía cantar mientras cocinaba, y de cómo podía hacer reír a cualquiera, incluso en los tiempos más difíciles. Se escucha como alguien muy buena, dijo Emma, analizando una fotografía de Carmen en el jardín. Ojalá la hubiera podido conocer. A ella le hubieras encantado. Siempre decía que los nietos eran la recompensa de Dios por haber sobrevivido a tus propios hijos. Leonardo soltó una carcajada desde el otro lado de la sala. En efecto, lo llegó a decir más de una vez, normalmente después de que alguno de ustedes nos había dado un día particularmente complicado. A medida que la noche iba llegando a su fin, Leonardo me ayudó a limpiar. Mientras Sofía preparaba a Emma para irse. Papá, ¿te puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Te llegas a arrepentir de habernos cortado el dinero? ¿Extrañas a Sara y a Miguel? Pensé en la pregunta detenidamente. Extraño a las personas que creí que eran, pero he aprendido que hay una diferencia entre extrañar a alguien y extrañar la idea de alguien. ¿Has vuelto a saber algo de ellos? Sara me mandó una tarjeta en Navidad. Muy formal, muy fría. Miguel me llamó una vez cuando estaba borracho, pero de eso hace ya meses. Leonardo se quedó callado por un momento. ¿Crees que alguna vez entren en razón? No lo sé. Y ya he hecho las paces con esa incertidumbre. No puedo controlar las decisiones de ellos, Leonardo. Solamente puedo controlar las mías. ¿Y qué tal si quisieran reconciliarse? ¿Cómo se vería eso? Me sequé las manos con la toalla para secar platos y miré a mi hijo. Lo mismo que te pedí a ti.
Una relación verdadera, no una que se base en lo que yo les pueda proveer, sino en quiénes somos como personas. Si algún día están listos para eso, aquí estaré. Luego de que se fueron, me senté en la sala con una taza de té y hojeando el álbum de fotos que Emma y yo habíamos estado viendo. Me detuve en una fotografía de Carmen y yo de nuestro 40º aniversario de bodas. Nos veíamos felices pero cansados, desgastados por años de constante estrés económico mientras sacábamos a los muchachos de una crisis tras otra. Me pregunté qué pensaría ella de las decisiones que había tomado. Una parte de mí sabía que estaría orgullosa de que finalmente hubiera puesto límites. Pero también sabía que le entristecería el precio que tuve que pagar. Perder a 2 de nuestros 3 hijos en el proceso. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Número desconocido. Hola, papá. Era la voz de Miguel, temblorosa y vacilante. Miguel, ¿cómo estás? Yo. Estoy en un programa. En Alcohólicos Anónimos, y parte del programa es enmendar el daño que le has causado a las personas. Me enderecé en el asiento, sorprendido por este giro de los acontecimientos. Te debo una disculpa, papá. Una de verdad. No porque quiera sacarte algo, sino porque he sido un hijo terrible. Te eché la culpa de mis problemas cuando la verdad es que me la he pasado huyendo de mis responsabilidades toda mi vida. Miguel, yo. Por favor, déjame terminar. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte perdón. Sé que quemé ese puente cuando me aparecí borracho en tu casa y te llamé egoísta, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. No estabas siendo malo cuando nos cortaste el dinero. Estabas tratando de salvarme de mí mismo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo llevas sobrio? 4 meses. Ha sido difícil, pero también ha sido la primera vez en años que he tenido que enfrentar mis propios problemas sin salir corriendo a pedirle ayuda a alguien más. Me ha hecho muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, Miguel. Todavía no merezco que lo estés. Pero estoy trabajando para convertirme en alguien que sí lo merezca. ¿Te gustaría venir algún día para que platiquemos? Hubo una larga pausa. Me encantaría. Pero, papá, necesito que sepas que todavía no estoy listo. Sigo intentando descubrir quién soy cuando no estoy borracho o huyendo de mis problemas. Pero cuando esté listo, cuando esté seguro de que me puedo acercar a ti como tú hijo y no como alguien que necesita que lo rescaten, te llamaré. Aquí estaré. Cuando estés listo. Cuando colgamos, me quedé sentado en la tranquila casa y sentí algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No la desesperada esperanza de alguien que está esperando que los demás cambien, sino la serena confianza de alguien que sabe que ha tomado las decisiones correctas. Caminé hacia mi cuarto y saqué la pequeña caja de madera donde guardaba el anillo de bodas de Carmen. Lo sostuve hacia la luz, recordando el día que se lo había puesto en el dedo, hace 51 años. Creo que por fin estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo, le dije a su foto en el buró. Solamente me tomó algo de tiempo descubrir que la felicidad no es algo que puedas comprarle a otras personas. La casa se asentó a mi alrededor mientras me preparaba para dormir. Allá afuera, el jardín que Carmen y yo habíamos plantado juntos estaba floreciendo con vida. Los tomates estarían listos pronto, y este año tendría personas con quienes compartirlos. Personas que querían ser parte de mi vida y no solo de mi cuenta bancaria. A los 64 años, finalmente estaba aprendiendo lo que Carmen había intentado enseñarme hace tanto tiempo, que el amor no se trata de lo que puedes dar, sino de quién eliges ser. Y las personas que me querían de verdad habían elegido quedarse conmigo, incluso cuando dejé de darles todo lo que querían. Mañana,
Paco vendría a ayudarnos con nuestro trabajo semanal de jardinería. Leonardo llamaría para saludar. Yo iría a mi clase de carpintería y trabajaría en la mecedora que le estaba fabricando a Jim. placeres sencillos, relaciones genuinas y la callada satisfacción de una vida vivida bajo mis propios términos. Me había tomado 64 años y perder todo lo que creía importante, para por fin descubrir lo que de verdad lo era. Pero lo había encontrado, y con eso era más que suficiente.